Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 6 de la asignatura Clínica 2, en la que orientaremos el estudio de los principales síntomas, signos y síndromes del sistema endocrino metabólico. Nos referimos a la astenia, polidixia, poliuria, polifagia, obesidad y delgadez, y a los síndromes de hiper e hipofunción tiroidea y a los síndromes de hiper e hipoglicemia. Al finalizar la actividad, serán capaces de vincular los contenidos morfofuncionales y morfofisiopatológicos del sistema endocrino metabólico con las alteraciones que se encuentran en el interrogatorio y el examen físico. Describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis y semiodiagnóstico de los síntomas y signos más frecuentes de este sistema. Relacionar síntomas y signos en síndromes de hiper e hipofunción tiroidea y de hipo e hiperglicemia. Describir la síndromología y síndromogénesis de los principales síndromes del sistema endocrino metabólico. Seleccionar los exámenes analíticos imagenológicos anatomopatológicos más utilizados en el estudio de los síndromes de este sistema, teniendo en cuenta los datos al interrogatorio y al examen físico. Identificar los resultados de las evidencias diagnósticas analíticas anatomopatológicas e imagenológicas. De los estudios de las asignaturas precedentes, ya conoces los aspectos de función y morfología del sistema, sus relaciones, la unidad hipotálamo-hipofisiaria como un eje estrechamente interrelacionado, la función reguladora, la cual realiza por las llamadas hormonas, palabra que proviene del griego hormón, que significa excitar o incitar. Este sistema funciona estrechamente con el sistema nervioso y ambos desempeñan un papel adaptativo y vegetativo. Los efectos hormonales se producen en segundos, otros requieren varios días para iniciarse y durante semanas, meses, incluso años. Las funciones que controlan las hormonas, que incluyen las hormonas de la reproducción, el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo del cuerpo, pero también operan sobre las reacciones que el organismo despliega ante las exigencias del medio ambiente, controlando las cantidades de energía y nutrientes. Estos dictadores químicos nos dominan, nos controlan, nos dirigen e incluso se entrometen en nuestra vida sentimental. El sistema endocrino se encuentra distribuido en todo el organismo, pero solo dos de sus componentes, el tiroides y los testículos, son accesibles al examen físico, de los que podemos obtener cambios en su estructura morfológica. Sin embargo, las alteraciones funcionales del sistema, tanto por hiper como por hipofunción, se manifiestan a nivel sistémico y es habitual se detecten por el examen físico general del paciente, como es el hábito constitucional, la facie, la piel, las faneras, la distribución de la grasa y el vello, de la masa corporal, la anatomía y otras alteraciones funcionales que solo se revelan mediante el interrogatorio. De ahí la importancia de conocer los síntomas y signos de este sistema, y de gran valor resultarán las evidencias analíticas de estos síndromes, pues confirmarán el diagnóstico presuntivo. Debes revisar los principales síntomas del sistema endocrino. Nos referimos a la astenia, la poliuria, la polidixia, polifagia, obesidad, delgadez, bocio, esoftalmía, alteraciones de la talla e hirsutismo. Con todos ellos te has familiarizado durante la práctica docente y durante la asignatura clínica 1. Estudiaste todos ellos como parte del examen físico general. Sin embargo, nos referiremos brevemente a algunos de estos. La astenia, de forma sencilla, se describe como la sensación de estar cansado antes de realizar esfuerzo físico. En sí, sensación de cansancio. Es el síntoma más inespecífico en medicina y puede ser el único síntoma en un paciente, al menos
en caso de un síndrome del sistema endocrino. En este caso, se conoce como astenia metabólica y se acompaña de otros síntomas y signos de enfermedad de base. Por otra parte, la astenia funcional o similar de depresión, sensación de fatiga, trastorno psiconeurótico, tiene una prevalencia mayor y debes diferenciarla bien por un interrogatorio minucioso. El grado de la astenia no siempre está relacionada con la gravedad de un proceso. Su semiografía le permitirá describirla como ligera, moderada o intensa. La moderada le permite realizar alguna actividad, mientras que la intensa causa invalidez extrema. Esta última se observa en periodos terminales de algunas enfermedades y otras como la miastenia gravis. Se pueden presentar pacientes con astenia con procesos cerebrales, anemias, enfermedades endocrinas, desequilibrios hidroelectrolíticos, hipotensión arterial permanente, miastenia gravis, edad senil. Revisa estos aspectos en tu libro de texto. La poliuria o eliminación de orina de más de 2 litros en 24 horas puede ser transitoria o permanente. Ya la conoces desde el estudio del sistema genitourinario y se asocia en ocasiones a la polidicsia. Puede originarse por una disminución de la reabsorción tubular del agua, como es el caso de la diabetes insípida central o diabetes insípida adquirida, o una poliuria osmótica, como en el caso de la diabetes mellitus. Este síntoma es fundamental en el síndrome hiperglicémico. Revisa estos conceptos en tu libro de texto y en los materiales de apoyo que aparecen en tu CD. Por su parte, la polidicsia se presenta como una sensación excesiva de sed y cuando acompaña a la poliuria se denomina síndrome poliúrico polidíxico. La más conocida es la poliuria osmótica del síndrome hiperglicémico, que veremos más adelante, y la poliuria por secreción inadecuada de la hormona antidiurética o diabetes insípida, que aparecen poliuria y polidicsia. Al estudiar su sindromogénesis encontrarás que algunas son de causa endocrina y otras responden a otros mecanismos, por ejemplo, de origen psicógeno o potomanía, de origen retrohipofisaria o polidicsia vera, secundarias a lesiones hereditarias, las polidiccias nefrógenas, las hipopotasémicas, como el curso de las diarreas intensas, y la hipercalcémica. Todas ellas debes profundizar su estudio en tu libro de texto. Otro síntoma asociado a síndromes endocrinos es la polifagia o deseo voraz de comer cualquier alimento, el que también puede acompañar a síndromes endocrinos y otros como la úlcera gastroduodenal, parasitismo intestinal por tenia durante el embarazo y psiconeurosis. Un motivo de consulta de muchos pacientes es la delgadez, la que puede tener una causa constitucional o por una alimentación incorrecta o acompañando una enfermedad endocrina o procesos consultivos que alteran el metabolismo. Por otro lado, la obesidad se presenta en el transcurso del tiempo cuando se ingieren más calorías que aquellas que consume un individuo, perdiéndose el equilibrio entre la ingestión de calorías y las calorías que se pierden. Es considerada una epidemia del siglo XXI y se conoce desde la antigüedad. La sociedad está relacionada con ella. Por ejemplo, todo el entorno social gira alrededor de la comida y la bebida. La comida se ha vuelto un premio al comportamiento en el caso de los niños. La comida también se ha vuelto el mejor cierre para un buen negocio o evento. Se conoce esta desde la famosa cena de los 12 apóstoles. Las religiones tienen un entorno con el tipo de comida que deberá ingerirse. Las causas de obesidad hasta el día de hoy no han sido del todo comprendidas, pero se sabe que existen muchos factores causantes de esta grave enfermedad, unos que parecen sencillos y otros bastante complicados. Por mencionar los más importantes tenemos los siguientes:
causas genéticas metabólicas, psicológicas, socioculturales, el sedentarismo, neuroendocrinas, medicamentosas, en torno a la nutrición, multifactoriales. Ser obeso aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, artritis, ciertas neoplasias y predispone a la demencia. Como dijera un clínico, el obeso labra su propia fosa con los dientes. Orientaremos el estudio de algunos síndromes en este sistema. Nos referimos a los de hiper e hipofunción del tiroides y al síndrome de hipo e hiperglicemia. No menos importantes resultan los síndromes producidos por la hipo e hiperfunción de la glándula adenohipófisis, los que producen efectos sobre otras glándulas como la tiroides, la suprarrenal, efecto somatotrófico, gonadotrófico y los síndromes córticos suprarrenales, los de la glándula paratiroide, los que solo por un interrogatorio exhaustivo y un examen físico completo corroborarás el síndrome. Estos y otros serán objetos de estudio durante el taller, el seminario, la discusión clínica. Además que podrás profundizar durante las actividades prácticas de la semana. Estudia estos contenidos en tu libro de texto. Los síndromes tiroideos son el hiper e hipotiroideo, el hipotiroidismo juvenil y el hipotiroidismo congénito. Estos dos últimos debes revisarlo en tu libro de texto. El síndrome de hiper e hipotiroidismo son motivos de consulta con incidencia frecuente en mujeres. Se presentan con cuadro clínico muy característico. En caso de hiperfunción tiroidea, esta se caracteriza por aumento circulante de las hormonas tiroideas, las que producen síntomas y signos a nivel de otros órganos. La hiperfunción se debe fundamentalmente a naturaleza autoinmune por presencia de anticuerpos que actúan excitando el receptor tiroideo para producir TSH, lo que se conoce como bocio tóxico, tiroides hiperfuncionante o enfermedad de Graves-Basedow o enfermedad de Basedow. La sindromogénesis debe revisarla mediante estudio independiente. El cuadro clínico de este síndrome es una asociación de síntomas y signos de diferentes sistemas. Lo más característico es que se presenta el paciente por notar aumento de volumen de la glándula o no, palpitaciones, pérdida de peso, mirada brillante, esoftalmía y nerviosismo. Y en ocasiones, el paciente lo relaciona con un acontecimiento externo como un shock emotivo, embarazo u otro. Cuando está bien desarrollado el síndrome de hiperfunción tiroidea, los pacientes presentan un cuadro clínico bien característico y en otras ocasiones no lo son, por lo que necesitarás de un interrogatorio minucioso y siempre confirmarás el mismo mediante exámenes diagnósticos de laboratorio clínico. La sintomatología es rica. Presentan síntomas generales, tiroideos, oculares, cardiovasculares, del sistema nervioso, del sistema locomotor, digestivo, alteraciones cutáneas y alteraciones sexuales. Los síntomas más frecuentes son nerviosismo, angustia, pérdida de peso, esoftalmía y mirada brillante. Esta puede ser la carta de presentación ante el médico. Además refieren sensibilidad anormal al calor, taquicardia, temblor fino que se evidencia en las manos, cansancio fácil y alteraciones musculares que en ocasiones presentan atrofias musculares, piel húmeda con sudación exagerada, aumento del apetito, el que llama la atención junto a la pérdida de peso, diarreas y trastornos menstruales en la mujer. En ocasiones refieren alteraciones de la libido. Durante el examen físico es obligado
la exploración del tiroides mediante las maniobras que ya conoces desde Clínica 1, utilizando la inspección, palpación y auscultación a nivel del cuello. Recuerda que puede presentarse bocio endotorácico y emplearás la maniobra específica. El aumento de volumen puede ser generalizado, simétrico o no, con presencia de nódulos únicos o múltiples, presencia de dolor y otras características semiográficas que tendrás que identificar y describir. Revisa estos aspectos nuevamente asociándolos a las posibles causas. Después de un examen físico general, regional y por sistemas, procederás a confirmar este síndrome por las evidencias de laboratorio e imagenológicas. El incremento en la secreción de hormonas tiroideas conduce a las siguientes evidencias: hiperglicemia, tolerancia a la glucosa oral disminuida, se observará una curva diabetoide, hipertrigliceridemia, hipocolesterolemia y glucosuria, además de alteraciones bioquímicas producto de la malabsorción intestinal que existen en estos pacientes, ya estudiadas en el síndrome de malabsorción intestinal durante el estudio del sistema digestivo. Nos referimos a la esteatorrea. La cuantificación de las hormonas tiroideas en el suero T3 y T4 se encuentran incrementadas, lo cual caracteriza y define el síndrome. Si el hipertiroidismo es primario, las concentraciones de TSH están disminuidas. Solo aumenta cuando el hipertiroidismo es por incremento de TSH, como ocurre en el hiperpituitarismo tiroideo o en el hipertiroidismo terciario, donde se producen incrementos en la liberación desde el hipotálamo del factor liberador de TSH, TSH-RH. Estudia estos contenidos en el material complementario Evidencias Analíticas Clínica 2, donde encontrarás otros exámenes analíticos que se utilizan para precisar la etiología del síndrome. Alteraciones en el electrocardiograma son frecuentes en este síndrome. El alargamiento del intervalo PR, aparecen ondas T alta, signos de taquicardia sinusal y otras alteraciones del ritmo como la fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares y bloqueo auriculoventricular completo. Revisa estos aspectos en tu libro de texto. Nos referiremos ahora al hipotiroidismo en el adulto. Al igual que para el síndrome de hiperfunción, la facies ya la conoces desde la asignatura Clínica 1. Puede ser la cara de presentación. En esta ocasión se presenta como redondeada, párpados abotagados, inexpresiva, labios gruesos o aumentados de tamaño, pérdida de la cola de las cejas, a lo que se denomina el signo de la cola de las cejas. La piel de estos pacientes seca, gruesa, fría y en ocasiones áspera, de color amarillo pálido. Los cabellos frágiles, quebradizos, con tendencia a la caída y llega a presentar calvicie. Las uñas con estrías y signos atróficos. Denota el paciente un aspecto fofo o de falsa obesidad por la presencia de mixedema que impresiona al paciente abotagado. Ya conoces la sindromogénesis de este y sus características semiográficas. La voz es gruesa, típica de estos pacientes con cuadro bien establecido. Pueden quejarse de cansancio, apatía y gran pereza. Tienen gran tolerancia al calor y gran sensibilidad al frío. Durante el interrogatorio, el paciente puede reaccionar lentamente, muestra dificultad para asociar las ideas, refiere somnolencia, disminución de la libido, con frecuencia refieren disminución de la audición, la constipación es frecuente y los dolores musculares también. Como hemos ido precisando algunos síntomas, asimismo podrás encontrar hallazgos al examen físico a nivel general, regional y por sistemas. Veamos algunos de ellos: el estado de la piel,
la infiltración del tejido celular subcutáneo, las características de las uñas, la distribución y características del cabello y la distribución del pelo, la temperatura, el peso, la facie, el pulso lento, tonos cardíacos apagados, hipotensión arterial, debilidad muscular que puede llegar a atrofias musculares en casos extremos. Revisa todos estos aspectos en tu libro de texto y precisa en los pacientes de tu comunidad durante la práctica docente. El hipotiroidismo juvenil se presenta con la misma sintomatología a las cuales se le añade un retardo en el crecimiento y su desarrollo psíquico también está retardado, con disminución manifiesta del aprendizaje. En caso de hipotiroidismo congénito o verdadero atiroidismo o aplasia tiroidea sin antecedentes familiares en los padres, se presentan las clásicas manifestaciones de hipotiroidismo faltando el mixedema, trastornos de la talla, también llamados los enanos hipotiroideos, toscos de piel, muy seca, áspera, lengua muy grande, pobreza psíquica, déficit mental, y la facie se describe la característica imbeciloidea. En el caso de la hipofunción tiroidea, con la consiguiente insuficiencia de las hormonas tiroidea T3 y T4, las manifestaciones clínicas son diferentes en diferentes edades. En los adultos recibe el nombre de mixedema y en los niños de cretinismo. En este caso, el cuadro clínico presentará las alteraciones del crecimiento como ya describimos. Ambos son síndromes hipotiroideos. Las evidencias diagnósticas a través del laboratorio clínico resultarán una disminución de la cuantificación de las hormonas tiroideas en el suero. Nos referimos a la T3 y T4, lo cual caracteriza y define este síndrome. Si el hipotiroidismo es primario, las concentraciones de TSH estarán aumentadas. Solo disminuyen cuando el hipotiroidismo es por disminución de la secreción de TSH, como ocurre en el hipopituitarismo o en el hipotiroidismo terciario, en el cual se produce una disminución en la liberación desde el hipotálamo del factor liberador de TSH, o sea, la TSH-RH, o incrementos en la liberación del factor inhibidor de la liberación de TSH, o sea, el TSH-IH. La disminución en la secreción de las hormonas tiroideas conduce a las siguientes evidencias: hipoglicemia, hipotrigliceridemia, hipercolesterolemia, hierro sérico disminuido en el suero. La actividad de CK total y CK-MM se encuentran incrementadas debido a la infiltración mixomatosa del tejido muscular. El examen de hemograma revela anemia del tipo hipocrómica. Estudia estos contenidos en el material complementario Evidencias Analíticas Clínica 2 que aparece en tu CD. Algunos estudios imagenológicos también resultan de interés en estos síndromes. Nos referimos a la ecografía tiroidea, la que nos permitirá medir el tamaño de la glándula tiroides y diferenciar la presencia de nódulos sólidos de quistes, guiar la toma de muestra de tejido tiroideo por punción con aguja fina. La imagen que aparece en pantalla se corresponde con una ecografía del tiroides. Aprecia en este caso el aumento de ambos lóbulos. Al igual que la anterior, revisa la galería de imágenes. Otro examen a realizar es la tomografía axial computarizada de tiroides, que nos sirve para evidenciar la morfología glandular. Un corte de esta nos muestra el aumento de tamaño de la glándula. Observa detenidamente la imagen que te estamos mostrando y revisa otras similares en la galería de imágenes de tu CD. En caso que el crecimiento de la glándula sea hacia el mediastino o bocio endotorácico, la radiografía posterior-anterior del tórax es fundamental, donde se apreciará el desplazamiento de la tráquea hacia la izquierda o comprimida en vaina si crecen los dos lóbulos. La tomografía axial del mediastino te confirmará la extensión del mismo. Observa la imagen correspondiente con una radiografía postero-anterior y revisa estas imágenes en la galería de tu CD.
La gammagrafía tiroidea demuestra la captación del radioisótopo por la célula glandular, determinando la función de esta, utilizada este examen en ambos síndromes. Observa la imagen que te estamos mostrando, que responde a una gammagrafía tiroidea. Aprecia la captación del radioisótopo por la glándula. Revisa imágenes similares en la galería de tu CD. En el electrocardiograma podrás encontrar alteraciones como son signos de bajo voltaje, bradicardia, aplanamiento de la onda T, disminución del intervalo QT y menos frecuente el alargamiento de QRS. La biopsia por punción con aguja fina, llamada BAF, PAF o CAF, para el diagnóstico de la patología glandular en los síndromes endocrinos, es útil para determinar la etiología o naturaleza de la lesión. Esta puede ser inflamatoria, neoplásica del orden benigno o maligno u otra. El estudio anatomopatológico aportará el diagnóstico definitivo. Pueden utilizarse técnicas especiales de coloración para identificar los depósitos de sustancias en las alteraciones metabólicas. También son útiles, entre otros, los métodos histoquímico e inmunohistoquímicos. Ahora pasaremos a orientar los contenidos referidos a los síndromes de hipo e hiperglicemia, muy frecuentes en la práctica asistencial, relacionados en su mayor parte con la diabetes mellitus. Sin embargo, no siempre es así. No olvides revisar los mecanismos hemoglucorreguladores en los que intervienen el hígado, la absorción intestinal, la excreción renal, el páncreas, la hipófisis y los mecanismos del sistema nervioso central. Todos ellos intervienen en los niveles de glucosa en sangre. Tanto el síndrome de hiper como hipoglicemia mantiene un nivel humoral de glucosa en sangre relacionado con este estado, y clínicamente sus manifestaciones lo caracterizan. Un síndrome de hiperglicemia tendrá cifras elevadas de glucosa en sangre en ayunas, en una glicemia postprandial de 2 horas y una tolerancia de la glucosa alterada, que indica una perturbación del metabolismo de los hidratos de carbono, quien no siempre indica diabetes mellitus. La fisiopatología del estado de hiperglicemia ya fue estudiada en asignaturas precedentes. Solo recordaremos algunos aspectos: el déficit de la insulina, la disminución de la utilización de la glucosa por parte de los tejidos y músculos y tejido adiposo, aumento de la gluconeogénesis por parte del hígado, sobrepasando el umbral renal de glucosa, por lo que aumenta la excreción con el arrastre de agua, condicionando una poliuria y glucosuria. La sindromología responde a varias causas. Dentro de ellas está la propia diabetes mellitus, la iatrogénica, causas psicógenas, emotivas. Recordemos algunos medicamentos que la pueden producir: los glucocorticoides, el ácido nicotínico, la hormona tiroidea y las tiazidas, entre otros. Entre sus causas se cita también la ingestión de grandes cantidades de alimentos que contienen hidratos de carbono, el síndrome de insuficiencia hipófiso suprarrenal, la hiperglicemia por aldosteronismo secundario en caso de tumor de la médula suprarrenal, insuficiencia en la secreción de insulina como en el caso de la diabetes mellitus, diabetes secundaria a pancreatitis, hiperglicemia de estrés físico y psíquico en persona con rasgo hereditario. Nos referiremos a las manifestaciones más importantes por sistema que se presentan en el síndrome de hiperglicemia. En caso de presentación aguda del síndrome, se caracterizará clínicamente por la presencia de vómitos, náuseas, respiración rápida, sed, piel seca, signos de deshidratación, adinemia y cetosis, acompañado de aliento cetónico en dependencia de la gravedad. Las manifestaciones por sistemas son: en el sistema cardiovascular, la aterosclerosis generalizada, fundamentalmente por el aumento de los lípidos, predisponiendo a las coronariopatías, y cuando afecta a las arteriolas condiciona a arteriopatía diabética, que se manifiesta a nivel vascular, renal, oftalmológica u otra.
En piel, las infecciones cutáneas son frecuentes, aparición del ántrax, furúnculos, prurito en piel y vulvar en las mujeres. Por parte de las dislipidemias encontraremos los síntomas. Algunas manifestaciones neurológicas son frecuentes como el mal perforante plantar, neuropatía del diabético. Son frecuentes también las infecciones a cualquier nivel, en particular las renales. Las manifestaciones generales más frecuentes por las que acude el paciente son pérdida de peso si es de curso crónico, acompañada esta de polifagia, poliuria, sed y astenia, en pacientes con antecedentes de diabetes, familiar o no. En algunos casos este estado conduce a una acidosis metabólica con sus propias características, ya estudiadas en semanas anteriores. Revisa estas. Las evidencias analíticas en el síndrome hiperglicémico están determinadas por las alteraciones metabólicas y endocrinas que este síndrome incluye. Hiperglicemia en ayunas o niveles de glucosa por encima de 6,4 milosmoles por litro. Se plantea que el criterio inequívoco para el diagnóstico de diabetes mellitus es presentar cifras de glicemia en ayunas iguales o mayores a 11,1 milosmoles por litro. La glucosuria es proporcional a las cifras de glucosa en suero. Se evidencia a través de la prueba del Benedict y en dependencia del color de la misma podremos obtener cualitativamente la intensidad de la glucosuria. Las evidencias hormonales reportan niveles disminuidos de insulina y en los casos de diabetes tipo 1 puede existir ausencia de la hormona en el suero. En este tipo de pacientes puede encontrar anticuerpos antiinsulina, lo cual hace la enfermedad más intensa y rebelde al control metabólico. La concentración del péptido C se muestra disminuida. Debes profundizar el estudio de estos contenidos por el material complementario Evidencias Analíticas Clínica 2 que aparece en tu CD. La prueba de tolerancia a la glucosa oral es una prueba dinámica que se realiza en vivo y evidencia la acción de la insulina en respuesta a la sobrecarga de glucosa. Luego de haber aplicado la misma, pueden obtenerse los resultados que te mostramos en la imagen. Observa detenidamente. Las alteraciones analíticas que se reportan en este síndrome que son de interés diagnóstico son hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia y el aumento de las alfa-2 globulinas debido a este incremento lipídico. El síndrome hipoglicémico se produce al descender la cifra de glucosa en sangre y puede acompañar a numerosos procesos y enfermedades. La homeostasis mantiene el nivel constante de glucosa en sangre. Cuando las cifras de glicemia descienden por debajo de 40 miligramos por decilitro o entre 2,2 y 2,8 milosmoles por litro, se producen manifestaciones nerviosas, cambios hormonales, trastorno de la función cerebral, originando la sintomatología del síndrome, la que puede producirse en ayuna o postprandial de forma espontánea o inducida. Otros autores refieren cifras de referencia para la hipoglicemia manteniendo el rango citado anteriormente. Nos referiremos a la crisis de hipoglicemia como la más frecuente. Este síndrome no es absoluto del diabético descompensado. Puede presentarse en ayunas en pacientes alcohólicos. Algunos medicamentos lo producen, como el caso de la insulina, los hipoglicemiantes orales y las sulfas. En el curso de hepatopatías agudas y crónicas, exceso de insulina como los tumores pancreáticos, en el curso del hipotiroidismo, en el panhipopituitarismo y después de jornada de ejercicios intensa y por último en el caso de embarazo. Todo el cortejo sintomático debe ser de conocimiento del paciente diabético y sus familiares, a fin de que reconozcan este estado y puedan tomar medidas urgentes, ya que puede conducir a un estado de irreversibilidad más grave en el caso de las hipoglicemias. En caso que el paciente pierda la conciencia y se presente en estado de coma, tendrás en cuenta los siguientes elementos. Su piel estará muy húmeda, ropas empapadas en sudor,
con presencia del signo de Babinski, hemiplegia, puede llegar a presentar convulsiones ligeras, lo que hace pensar en un coma hipoglicémico, el que tiene un curso favorable para el paciente, pero si perdura por unas horas sin tratamiento puede conducir a la muerte. El diagnóstico por el laboratorio clínico del síndrome hipoglicémico revela las cifras bajas de glicemia en ayuna. Revisa estas en los libros de textos que aparecen en tu CD. Las determinaciones hormonales se afectan en las secundarias a causas endocrinas. La concentración de insulina y péptido C se incrementan considerablemente en los insulinomas, que es un tumor generalmente benigno de las células beta del páncreas. En el curso de hepatopatías crónicas, la hipoglicemia se acompaña del incremento de la actividad sérica de la aminotransferasa ASAT y ALAT. En ambos síndromes tendrás muy presentes los siguientes aspectos: los antecedentes personales y familiares por el hecho de diabetes mellitus u otra patología endocrina, el estilo de vida, los hábitos o malos hábitos de alimentación, los hábitos tóxicos como el alcohol y otras drogas, enfermedades concomitantes, uso habitual de medicamentos, operaciones recientes, traumas o estrés psíquico, historia de embarazos, la que con una detallada anamnesis y cronopatograma y examen físico te permitirán establecer el diagnóstico sindrómico presuntivo para luego seleccionar los exámenes diagnósticos. Otros síndromes endocrinos no han sido orientados durante esta actividad, pero serán objeto de actividades durante la práctica y encuentro docente de la semana. El síndrome de hiperfunción medular suprarrenal o feocromocitoma será estudiado en la discusión clínica integrada, el síndrome de Cushing y el síndrome de Addison en la discusión del caso clínico, y el síndrome de hipo e hiperfunción hipofisaria durante el seminario integrador. Profundiza estos contenidos durante estas actividades. Otros serán objeto de estudio independiente los que tienen valor semiológico, diagnóstico, pronóstico en algunas patologías. Estos son síndrome de hipercorticismo estrogénico, síndrome de hipo e hiperparatiroidismo, los que deben ser profundizados en tu libro de texto y observar las imágenes de la galería que aparecen en tu CD. Al concluir la actividad podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los síntomas y signos del sistema endocrino no son específicos y el cortejo del cuadro clínico de cada uno de sus síndromes se enriquece con síntomas y signos generales y de varios sistemas por las características del sistema neuroendocrino y su fisiología. Los síndromes de hiper e hipofunción tiroidea es más frecuente en mujeres y las características semiográficas de sus síntomas y signos distinguen a estos síndromes. Los síndromes de hiper e hipoglicemia son manifestaciones frecuentes en la diabetes mellitus, pero esta no es su única causa. Ambos síndromes pueden conllevar a una urgencia médica y se diferencian entre sí clínicamente, de ahí la importancia de su conocimiento. Las evidencias de laboratorio clínico, tanto simples como específicas, son de valor inestimable en los síndromes endocrinos. Las evidencias imagenológicas simples, ecosonográficas, centellografía, tomografía axial computarizada, son muy utilizadas por su valor morfológico y funcional. El diagnóstico anatomopatológico será el concluyente para el diagnóstico de alguno de ellos, como es en el estudio de los síndromes tiroideos. Algunas manifestaciones clínicas de los síndromes estudiados hoy se refirieron al sistema neurológico, las que serán estudiadas a partir de las próximas actividades orientadoras. Entre ellos se encuentran los trastornos motores, sensitivos, alteraciones en los reflejos osteotendinosos, de la conciencia y de los pares craneales. Para ello,
Iniciaremos con el estudio de los principales síntomas y signos de este sistema.